Bueno, cuando termina la guerra de Troya, ya es cuando entra en auge las ciudades griegas, las polis, Sí, se crean las polis. tras la época esa oscura, que se remonta ya a la leyenda, entonces viene la época histórica, y entonces en la época histórica se crea la poli. El polis es un concepto político. Todo el mundo dice, polis, ciudad. No, la palabra polis no significa técnicamente ciudad, sino estado. Entonces, la característica más curiosa del mundo griego era que no era una unidad política, cada ciudad era independiente. Y eso le dio su grandeza, porque eso es lo que hizo que compitiesen entre ellas y dieron lo mejor de sí Pero mismas. estaba unificada. Nunca estuvieron unificados. Hasta que llegó Alejandro Magno y los conquistó, nunca estuvo unificado el mundo griego. Entonces, realmente, cada ciudad, había ciudades que eran muy pequeñas, eran pequeñísimas. Las dos ciudades más grandes eran Esparta, que tenía era un estado enorme en comparación con los demás, porque prácticamente todo el sur del Peloponeso era suyo. Luego estaba Atenas, que tenía 2.500 kilómetros cuadrados. Eso es una barbaridad, pero las demás eran ciudades a veces muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y eso condicionó un poco su vida, pero al mismo tiempo culturalmente las hizo muy, muy valiosas porque todas competían entre sí y todas tenían de alguna manera ahí ese afán de destacar, ¿no? Pero políticamente, al no tener unidad, pues tampoco podían tener una gran expansión, de hecho no hubo expansión prácticamente. Y lo único cosa buena es que cuando llegaron los persas invadieron Grecia, en el 480, pues sí que los griegos ahí se unieron todos. Ahí temporalmente todos los griegos se unieron para luchar contra el invasor y lo derrotaron. Pero una vez que se fue el peligro persa, todo el mundo volvió otra vez a ser independiente porque vivían obsesionados por su independencia. Y eso se mantuvo completamente hasta la época de Alejandro Magno. Y eso fue desde la época arcaica, es decir, a partir del siglo VIII a.C. se crean las polis, cada lugar se crea su propio lugar. Era una ciudad, era un núcleo urbano con un territorio más o menos grande, dependiendo de las ciudades. Atenas es una de las más grandes, por eso fue más. Evidentemente, la que tenía un territorio más grande pues, era más importante, como Atenas o como Esparta. Y había otras que eran mucho más pequeñas, había algunas que eran una islita muy pequeñita. Y entonces realmente pues esa o dividían un poco a la sombra de otra, incluso por ejemplo, monedas, pues de todas las ciudades-estado, la mitad nunca tuvieron moneda, usaban la moneda de otros estados porque no tenían capacidad para hacer moneda. Pero bueno, se servían, ellos iban así, pero mantenían su autonomía, que era lo que ellos estaban obsesionados siempre. A pesar de que todos eran griegos, todos tenían la misma cultura, la misma raza, los mismos dioses, pero cada uno vivía independientemente en su ciudad. Un poco parecido, nos puede parecer sorprendente, un poco sería como Europa. Europa hay montones, no hay lugar en el donde haya tantos estados diferentes para lo que es pequeñito es Europa. Europa es una insignificancia, pero que si Liechtenstein, que si Francia, que si Alemania, que si Suiza, que si Luxemburgo. ¿Dónde se ha visto eso? En ningún lugar del mundo se ha visto eso. Pues esto es un poco lo que había ahí en Grecia en ese momento y eso es lo que dio a Europa la grandeza. Precisamente eso sí, toda Europa tiene la misma cultura, que es la cultura griega. Es lo mismo pasado. ¿Atenas siempre fue la más fuerte? ¿O estuvo ahí con Esparta? No, hasta que no llegó la democracia en el 510 antes de Cristo, Atenas no empezó a destacar. En ese momento Esparta había sido siempre la más poderosa de toda Grecia y lo fue durante mucho tiempo. Lo que pasa es que Esparta tenía un grave problema que era que estaba fuera del mundo económico. Era un mundo, Esparta se encerraba en sí misma. Y claro, cuando un estado, por muy grande que sea y muy poderoso, se cierra en sí mismo, pues ya no influyes en el resto del mundo griego. Pero Atenas tenía esa voluntad de salir fuera, que era lo que no tenían los espartanos. Ellos se habían conformado con dominar el sur del Peloponeso, dominar las tierras magníficas, la prosperidad era enorme, pero como no tenían comercio, ni moneda, ni nada, pues tampoco le interesaba mucho más. Los atenienses vivían más dedicados al comercio. Entonces ellos a partir del 510, que se instauró la democracia, entonces, como tenía mucha población en un estado grande, pues ya se lanzan al exterior. Entonces intentan crear como una especie de un imperio comercial, ¿no? Que era lo que le dio su fama y luego se convirtió también en un imperio, de alguna manera, militar, ¿no? Porque al final crearon una de las flotas más grandes que existían en el mundo y eso lo crearon ellos precisamente gracias a su éxito económico.